Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Ortiz y en este video vamos a crear imágenes con inteligencia artificial utilizando prompts o instrucciones en español. Estamos aquí en el navegador de Edge, que antes no lo utilizábamos mucho, pero desde que Microsoft empezó a utilizar herramientas de inteligencia artificial aquí en su navegador, bueno, pues ya cada vez más personas lo estamos utilizando para hacer diferentes cosas. Lo que puedes hacer aquí en esta parte es buscar con el poder de GPT-4. Tanto aquí como de este lado derecho es el mismo lugar. Yo normalmente utilizo este ya sea para buscar o para generar imágenes. Entonces las búsquedas las vas a poder hacer aquí directamente y también para generar las imágenes. Entonces yo te recomiendo que para las imágenes le pongas aquí donde dice creativo y ya aquí vamos a empezar a generar nuestras imágenes con inteligencia artificial en español. Esta sección la puedes ocultar o mostrar haciendo clic en este botón y también hay otra sección que ahorita vamos a ver para generar las imágenes, que es aquí, Bing Image Creator, pero vamos a ver primero cómo se generan aquí directamente desde el chat de Bing. Lo voy a poner aquí un poco a la mitad para que se vea mejor. Y aquí yo ya tengo listo un prompt que quiero probar. Hay que ponerlos diciéndole a Bing, crea una imagen. Siempre tenemos que ponerle eso, crea una imagen de, y ya después le decimos lo que queremos que haga. Acá en la otra parte no se va a utilizar, pero aquí como es un chat directamente con la inteligencia artificial de Bing, tenemos que decirle para que él sepa distinguir entre nuestra conversación normal o que le estamos pidiendo que nos haga una imagen. Entonces le decimos crea una imagen de y luego ya le decimos el prompt, un águila real volando a través de las montañas y luego le decimos los toques finales en español, fotografía realista. Así que vamos a darle aquí y vamos a ver qué tal. Aquí ya nos la está generando. Listo, ya terminó y como puedes ver aquí generó 4 increíbles imágenes del águila real justo como yo se las pedí, volando sobre las montañas y también nos la generó de manera realista. Eso se lo podemos cambiar dependiendo de lo que nosotros le digamos. Ya para ver las imágenes en grande le damos clic a cada imagen y ya nos van a salir en grande y también ahí vamos a tener la opción de descargarlas. Vamos a probar entonces con otro prompt. Muy bien, yo ya aquí tengo listo el otro prompt y una cosa también que quiero mencionar es que aquí Bing nos da algunas opciones también que le podemos ir haciendo a las imágenes que ya generamos. Por ejemplo, aquí dice agrega un lago de fondo. Si yo le doy aquí o le doy alguna instrucción que yo mismo redacte aquí abajo, entonces lo que va a hacer el generador de imágenes de Bing es que otra vez va a generar unas nuevas imágenes pero con el mismo prompt del águila, solamente que esta vez va a agregar lo que le dije, va a agregar un lago en el fondo. Entonces así podemos ir mejorando cada generación de imágenes que nos vaya haciendo Bing. Ahora pues le vamos a decir crea una imagen de un dirigible volando sobre el bosque con un estilo que se llama Steampunk, que está bastante bueno, y unas instrucciones finales que son CGI. Aquí ya nos generó las imágenes, acabo de contar mentalmente los segundos y fueron alrededor de 10, así que es mejor dejarlo en 10 segundos por generación de imágenes, por cada generación. Y pues bueno, aquí están estas increíbles imágenes, vamos a ver esta en grande para que la veas con más detalle. Aquí nos va a abrir una página de este lado izquierdo donde ya nos va a mostrar la imagen ya bastante grande, así como la puedes ver aquí, ya con el estilo que le dijimos y todo. Si te fijas está bastante buena, bastante increíble aquí la generación de imagen. Entonces vamos a hacer esto para este lado un poco para que nos deje ver aquí. Aquí la podemos guardar en nuestras colecciones y de este lado nos va a salir el botón de descargar. Entonces ya le hacemos clic y ya la guardamos a nuestra computadora sin ningún problema. Esto también se puede usar desde el celular. Y bueno, estas dos imágenes las voy a hacer aquí directamente desde el chat de Bing y ya las otras las voy a hacer en el generador de imágenes de Bing. Este generador es el mismo que estábamos utilizando en el chat de Bing, solamente aquí tiene otra interfaz ya especializada ya nada más para la creación de imágenes. Se puede usar desde este icono que está aquí
o se puede usar directamente desde la dirección bing.com/create, que te la voy a dejar en la descripción de este video para llegar más rápido. En ambos casos, tanto utilizando el chat como utilizando aquí directamente el generador de imágenes, hay que estar logueados en nuestra cuenta, y aquí nos dice la cantidad de generaciones que tenemos por día. Aquí tenemos 98, o sea que podemos hacer 98 generaciones de 4 imágenes por día. Vamos a iniciar entonces con las pruebas. Yo ya tengo un prompt aquí bastante sencillo, que esta es otra ventaja de este generador de imágenes, que con prompts bastante sencillos crea imágenes increíbles. Entonces aquí hay un barco volando en el espacio, arte digital. Aquí ya no le dije créame una imagen de tal cosa, porque aquí ya estamos en el generador de imágenes especial. Aquí simplemente hay que poner el prompt y ya, así que vamos a darle en crear. Listo, ya terminó, y como puedes ver están bastante bien las imágenes. De hecho, si yo quisiera un barco un poco más grande, más elaborado y todo, se lo puedo decir aquí en el prompt para que salga ya mejor estas imágenes, ya para que se acerque más a lo que yo quiero, pero pues de entrada están bastante bien. Ahora vamos a utilizar este lado del generador de imágenes, que es el que yo suelo usar más, porque a la hora de estar navegando en Bing y haciendo diferentes cosas, aquí está bastante accesible y bastante rápido. De hecho, en el celular también este es el que más se utiliza. Entonces yo aquí ya tengo el prompt en español: antiguo templo egipcio adornado con jeroglíficos, y luego ya le doy los toques finales, que son fotorrealista, y vamos a darle en crear. Listo, ya terminó. Aquí podemos ver los resultados, que están realmente buenos, las imágenes con jeroglíficos y todo. Igual, si queremos una, simplemente le damos clic para que se haga más grande, y aquí ya nos va a salir. Es la misma página que veíamos anteriormente, y ya simplemente, si la queremos guardar en nuestras colecciones, le damos aquí, o en nuestra computadora pues ya le damos clic aquí en descargar. Entonces el estilo de estas 4 imágenes fue fotorrealista, de estos toques finales que le dimos. Pero vamos a darle un toque diferente a este, que es pintura mate. Hay diferentes estilos, diferentes tipos de imágenes que uno puede generar aquí. Ya conforme vayas creando más, vas a ir aprendiendo cuáles son e ir practicando. Ahora vamos a ver cómo queda este que dice pintura mate. Ya lo está generando nuestra calle de la ciudad, estilo cyberpunk, repleta de letreros de neón y en pintura mate. Entonces este es el estilo pintura mate. Yo le podría haber dicho también fotorrealista y saldría más real. También se le pueden decir diferentes cosas: HD, pintura al óleo, etcétera, y ya nos va a generar el estilo de las imágenes que nosotros queramos. Entonces ya simplemente aquí la hacemos más grande, la descargamos, y así es como se generan imágenes con prompts en español utilizando el generador de imágenes de Bing. Si te gustó este video, por favor dale like, no olvides suscribirte porque voy a estar subiendo más videos de este tipo, y también si tienes cualquier duda no olvides comentar. Te mando un gran saludo y estamos en contacto.